10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diálogo sin censura. Masculinidades. Los comentarios realizados durante el foro son responsabilidad de quien los emite y no reflejan la ideología de todas las personas involucradas en los movimientos activistas mencionados, así como tampoco necesariamente reflejan la postura de las personas encargadas de la organización del evento. Para ponernos en contexto, después de haber escuchado feminismos, es muy importante hablar ahora de qué es la masculinidad y acaso hay más de una. ¿Quién quiera contestar? Bueno, no sé si por ahí mis compañeros, creo que es una muy buena pregunta para empezar a definir los qués, ¿no? Para partir de los cómo. Creo yo, y lanzaría esta primera intervención, que las masculinidades son una serie de identificaciones, roles, procesos en los cuales se construye la visión, la identidad, la imagen, las acciones, los deberes y seres en torno acerca de los hombres. Hay diversas, claro que sí, hay múltiples porque somos personas, somos diversas, dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de nuestros privilegios. Tradicionalmente se ha abarcado, quisiera yo pensar como en dos perspectivas, ¿no? La masculinidad hegemónica, ¿no? Aquella que es la tradicional, la que está anclada a sitios donde hay un abuso de poder, donde hay una serie de privilegios mayores, y la serie de masculinidades emergentes que están buscando cómo poder hacer una relación más igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres. Todo esto a través de figuras del poder. Es decir, cómo pudiera haber una manera de ser hombre sin perder lo que tradicionalmente se ha asociado como a ser hombre, ¿no? Una parte de construir, de crear, de diseñar, de repensar la manera en cómo deseo yo manifestar mi afecto, mis miedos, mis incertidumbres, mis deseos, ¿no? Y que muy pocas veces nos hemos podido detener a conversar sobre estos temas y por lo tanto siguen siendo espacios ocultos, espacios que no queremos ver y que no queremos socializar. Por eso creo que celebro esta serie de conversaciones en torno al tema. Iniciaría como esa primera intervención. No sé si algún ponente quiera agregar algo más sobre qué es la masculinidad, porque hemos visto que sí, de hecho es un conjunto de atributos, valores y que al ser algo que hemos aprendido, pues se puede cambiar. Entonces es muy importante verlo. Si quieres, puedo aportar algo. Ujú. Pues, en efecto, como dices tú, Adrián, si hablamos de feminidades, es que podemos también, ¿por qué no?, hablar de masculinidades. Es gracias a los estudios feministas, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de teorizar y hablar de la construcción social y cultural de la noción de hombre, ¿no? Y pues desde ahí yo te puedo decir que hablar del hombre, al menos en la academia y en algunos activismos, no todos, digamos que se prefiere hablar en plural, los hombres o las masculinidades. Ujú. Porque al igual que los feminismos, ¿verdad? Y que las formas de ser mujer, pues son variadas y diversas. Y para empezar a hablar de masculinidades, habría que hablar también, digamos, de una hegemonía que siempre necesariamente está dialogando con el poder y la dominación. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, hay que reconocer que hay una construcción cultural, social, ¿verdad?, relacional, de una forma de ser hombre, y a esa es a la que le llamamos hegemónica, y que se plantea como la utopía, eso me gusta llamarlo así, la utopía hacia donde todos los que nacen con un pene o todos aquellos que son socializados como hombres están obligados a tender.
por eso es una utopía, porque nunca la vas a alcanzar, nunca nadie será demasiado hombre, ¿no? Entonces, en esa construcción de esa hegemonía o de esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? No se deja espacio a que otras masculinidades, digamos, que también tengan un espacio de expresión o se encuentren visibles o sean incluso posibles. Correcto. Gabriel, ¿hay algo que quieras aportar? Sí, bueno, también habría que tener en cuenta que así como el género es cambiante y es fluido, pues también las categorías que vemos en el género son cambiantes y fluidas. La masculinidad no ha sido la misma a través de la historia, va evolucionando según las necesidades de la sociedad y según no solamente la organización social, sino también los sistemas económicos. Entonces podemos hablar de que la masculinidad en la actualidad está basada en el sistema político, social y económico en el que vivimos actualmente. Y por ese tipo de sistemas a los hombres se nos imponen una serie de exigencias y una serie de arquetipos de conducta. Entonces tenemos que encontrar diferentes formas de ser hombres que sean funcionales dentro de todos estos sistemas en los que vivimos, pero que al mismo tiempo no hagan relaciones desiguales con las demás personas, con otros hombres incluso, porque también hablamos de que no nada más está la masculinidad tradicional o la masculinidad hegemónica, también podemos hablar de que hay masculinidades gay, y dentro de las masculinidades gay hay unas que someten a otras. Entonces, sí, masculinidades hay muchas y la masculinidad va fluyendo y no es algo que ya esté dado o que ya esté hecho, sino que es una categoría que está en constante construcción. Claro, así es. Es como esta caja de hombre en la que nosotros debemos como que permanecer y Ujú. es como muy asfixiante para muchos de nosotros. Y también esto que dicen como lo que debe que tener, lo que debe que ser un hombre de verdad y los estereotipos y de eso trata la siguiente pregunta, que es ¿cómo se estereotipan a los hombres en esta sociedad actual? Quien quiera responder, por ejemplo, Nirvano. Vale, gracias, sí. Pues, para empezar, me gustaría decir que si vamos a hablar de las masculinidades, habría que pensar que también ellas están sujetas a sistemas, ¿verdad? Um, y estos sistemas, que para nombrar algunos, digamos, es un sistema patriarcal, un sistema capitalista, ¿verdad? De consumo, una lógica que implica eso, ¿no? Un hombre que sea productor, un hombre que además de productor, también sea consumista, que tenga capacidad de alto consumo, un hombre que también se ha construido históricamente, si bien, como decías, los hombres, la categoría de hombre o lo que nosotros entendemos como un hombre y su masculinidad, digamos, han cambiado con el tiempo, el transcurso del tiempo. Historiar la categoría misma de la masculinidad nos ayudaría a entendernos cómo estamos hoy aquí parados. Y si hacemos ese ejercicio a través del tiempo, podríamos darnos cuenta que los estereotipos han cambiado muy poco. Los estereotipos que el hombre o la masculinidad y las masculinidades tienen, pues han fluctuado muy poco. Digamos que en ese sentido, otras identidades como identidades femeninas, mujeres, etcétera, personas no binarias, gays, lesbianas, etcétera, han, digamos, que tenido transformaciones más grandes o pertinentes de acuerdo a la época que están viviendo. Yo creo que los estereotipos que pesan sobre los hombres y la construcción de la masculinidad han mermado la capacidad del mismo hombre para poderse organizar, vincular con otros hombres, con otras identidades que no sean masculinas y entonces tratar de lograr un desplazamiento hacia una identidad en mejores términos o al menos en términos propios de cada hombre, ¿no? Entonces, más que hablarte de toda la lista de estereotipos que puede cargar un hombre, digamos que hablemos de qué hacen los estereotipos, ¿no? Con los sujetos.
Sí, totalmente. En esta parte y complementando lo que comenta Nibardo y para seguir con el diálogo, me gusta mucho hacer el ejercicio imaginario de la lotería, ¿no? Todos hemos jugado a la lotería en algún momento de nuestras vidas y tenemos identificado bien estos iconos, ¿no? Y resalto estos tres personajes, ¿no? El valiente, el borracho y el catrín, ¿no? No quiero decir que esté mal jugar lotería, pero también es un reflejo de cómo en un determinado contexto de la sociedad nos dimos o se dieron identificados estos hombres, ¿no? El hombre valiente, el hombre que no le teme a nada, el que no se raja, ¿no? El hombre que abusa del alcohol, de las sustancias prohibidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el hombre que es muy arreglado, muy categorizado, que se presenta en determinados contextos. Retomando, por ejemplo, el trabajo de Tovar y Rocha cuando estaban haciendo un análisis de las masculinidades en la Ciudad de México, porque también depende del lugar, depende del contexto y de la edad, resaltaban ellos, decían, pudiéramos entender como una serie de lugares comunes de esta masculinidad hegemónica, aquel hombre que es joven, ¿no? O sea, que tiene vigor físico, que es fuerte, o sea, físicamente se demuestra siempre como una persona fuerte, y de hecho lo tenemos en nuestros refranes de cultura popular, ¿no? Que debemos de ser feos, fuertes y formales, que son astutos, ¿no? Inteligentes, ¿no? Que siempre están como sabiendo qué hacer en todo momento y tomar decisiones. La potencia sexual, ¿no? Y en eso también lo vinculo como al otro lugar tradicional o hegemónico, el hombre heterosexual, ¿no? Como estereotipo del deber ser hombre, ¿no? Ante el crecimiento de otros diversos estereotipos que hay en nuestra sociedad, y que además este hombre tiene que ser exitoso. Entonces, cuando no logramos adherirnos a este imaginario social que se construye y por lo tanto se puede reconstruir y volver a configurar, es donde muchos hombres entramos en frustración, ¿no? Porque no somos el molde o no llenamos esos zapatos que se han estereotipado en nuestra sociedad y que hacen mucho daño. Hacen daño a un hombre, o sea, para no sentirse pleno en su realidad de ser hombre, y que además se vinculan con la violencia hacia la mujer, hacia las mujeres, hacia otros hombres, hacia la diversidad sexual, hacia niñas, niños, hacia adolescentes. Es decir, el eje transversal, considero yo, en esta tradicional masculinidad hegemónica, se vincula a través de la violencia, se expresa a partir de la violencia. Por lo tanto, no es normal y no podemos considerarlo como tradicional. Hay que empezar a buscar su reconstrucción, reconfiguración a los distintos valores y formas de ser hombres en nuestras sociedades. Sí, y también yo, esto es como una reflexión personal, me encuentro con que la mayoría de los estereotipos de lo que es el ser hombre pasan de ser estereotipos a ser realmente exigencias, porque todo esto que se dice del hombre no nada más es como para asumir que todos los hombres tienen eso, sino para exigirle a los hombres que cumplan con esas expectativas, con esos estereotipos, y es en donde entramos con esta frustración, en donde si no cumplimos con esta cajita, con este modelo perfecto de hombre que nos están imponiendo, es entonces cuando entramos en situaciones de riesgo para los varones. Porque sí hay situaciones de riesgo específicas de los hombres que no suceden por cumplir o no cumplir con esta serie de exigencias. Por ejemplo, los hombres tenemos un índice de muertes por suicidio más altas que las mujeres. Tenemos un índice de muertes violentas más altas y nacen de estas formas en las que socializamos el ser hombre, que se basan, como decía César, en la violencia, en el ejercicio del poder, en la no emocionalidad. Entonces yo creo que más que hablar de un estereotipo o una forma de estereotipo de hombre, podríamos estar hablando de las exigencias del ser hombre. Sí, así es como todo esto que se nos impone y lo que debemos que cumplir. Y también justamente eso iba la siguiente pregunta, porque aquí es como esto que tiene la sociedad que debemos que cumplir para nosotros podernos sentir aceptados y que de hecho muchos hombres por eso no quieren como dejar de lado como lo masculino y tienen tanto miedo a perderlo porque ellos se sienten aceptados por la sociedad porque cumplen esas normas. Y aquí es cuando entramos en cómo afecta el feminismo al hombre y cómo afecta eh, toda esta nueva ola que se está viviendo, que es la tercera ola ya del feminismo y cómo debemos que cambiar esta configuración y hacer nuevas masculinidades. ¿Quién quiere hablar? ¿Nirvano?
Dinardo. Yo creo que cambiaría la palabra afecta. No creo que el feminismo afecta a los hombres, así como, es una kriptonita y si se las acercas, se les disminuye su poder fálico. No, no, no va por ahí. Yo diría, ¿de qué formas el feminismo se relaciona? Algo así, diría. Porque finalmente es gracias a que hay unos estudios potentes y una interrogación desde las mismas sujetos femeninos que podemos nosotros ahora hablar de la masculinidad. Entonces, yo creo que ¿qué caminos ha abierto el feminismo para que los hombres puedan entonces tener chance de pensarse? Yo desde hace 3 años que encontré un camino también de pensamiento académico, etcétera, y no creo que estemos experimentando nuevas masculinidades. Yo creo que no, o sea, de nada nuevo aquí, nada nuevo bajo el sol. Según, esto es lo que yo he empezado, digamos, a repensar. A mí me parece que hay una crisis de la masculinidad hegemónica, ¿no? O de las masculinidades con pretensiones a ser masculinidad hegemónica. Entonces, a partir de esa crisis es que se ha podido voltear, mirar, dar espacios y ver que hay un montón de otras formas de ser hombre. Y entonces estas otras formas de ser hombre han tenido la oportunidad también de emerger, pero siempre han estado allí. No es que ahora, gracias a que estamos en el siglo XXI, nuevas formas de ser hombre. No lo creo. Yo creo que esas siempre han existido y que han estado allí y que, digamos, están en constante negociación, porque también hay unos mandatos de masculinidad que están completamente, ¿verdad? Ahí en exigencia, pero ya me fui por los cerros de Úbeda. La pregunta, dímela, Adriano. La pregunta está configurada en cómo afecta el feminismo al hombre, pero es más bien, son de las preguntas que nos han enviado al chat. Entonces, la nueva composición es en, pues sí, que... Yo creo que también hay un miedo potente de parte de los hombres cisgénero heterosexuales que ¿no? conforman parte de esta cofradía masculina y que le temen al feminismo. Parece que es esta ideología que nos quiere castrar. No es así, ¿verdad? Todos sabemos que no es así. Yo creo que nos ha permitido, como he dicho antes, a pensar en que también los hombres son víctimas de un sistema que los explota, que los oprime y que les tiene unas exigencias todo el tiempo, que les está precarizando la vida, ¿no? Punto. Sí, yo creo que... Perdón. Sí, yo creo que dentro de cómo afecta el feminismo al hombre, lo que decía Nirvardo, el feminismo afecta al hombre porque lo incomoda. Esta es la forma en la que podríamos responder esa pregunta, porque el feminismo le hace darse cuenta de que está promoviendo un sistema que lo pone en una relación desigual con las mujeres, pero que lo pone en ventaja. ¿Qué es lo que hace el feminismo con los hombres? ¿Por qué tantos hombres le tienen tanto miedo al feminismo? Porque nos hablan a nosotros de privilegios y nosotros que estamos tan acostumbrados a vivir con esos privilegios, tenemos la idea de que si se nos quita esos privilegios se nos van a quitar los derechos y no es así. No se nos va a quitar ningún derecho, no se nos va a quitar ninguna facultad de vivir nuestra vida con libertad, sino que no se nos va a dar a nosotros ciertas ventajas con respecto a las mujeres. Yo como hombre gay sí tengo desventajas en respecto a los hombres heterosexuales, pero sigo teniendo ventajas sobre las mujeres. Porque el hecho de que sea homosexual no me quita el hecho de que soy hombre y no me quita el hecho de que cuando me presento ante la sociedad me sigue viendo como un varón. Ya cuando me conocen y ya cuando empiezan a darse cuenta de mi sexualidad, ya pasa este proceso de emasculación social en la que a mí me hacen menos hombre por no ser un hombre que consuma el cuerpo de la mujer, sino que yo soy un cuerpo que es consumido por otros hombres. Entonces, yo creo que esta es la forma en la que afecta el feminismo a los hombres, en que los incomoda, los hace darse cuenta de que están siendo injustos
y que aunque no lo quieran, ellos están promoviendo un sistema de injusticia y los hace ver que ellos nunca han sido los héroes, sino que de alguna forma están promoviendo algo y los convierte en los villanos de la historia, por decirlo de alguna forma. Sumando a sus intervenciones, yo soy un convencido de que la lucha feminista ha ayudado a los hombres, nos ha liberado de múltiples estereotipos, nos ha quitado presiones que nosotros mismos nos hemos construido. Hablábamos acerca del rol. ¿Qué pasa cuando tenemos la oportunidad de mostrar ya nuestras emociones, de mostrar nuestros afectos, de presentarnos débiles ante distintos escenarios, ante no saber qué hacer? Y eso ha sido parte de la lucha feminista, el reconocimiento de diversas maneras de afrontar esta desigualdad de privilegios, esta serie de injusticias. Pondría puntos muy claros. Creo que hemos ganado los hombres mucho a través de la lucha feminista porque hemos ganado espacios que nosotros mismos nos habíamos cerrado. Por ejemplo, el espacio al interior del hogar, la crianza positiva por parte de los padres en sus familias, ¿no? Estos espacios que eran tradicionalmente vedados, sí, no son nuevos, no estamos descubriendo el nuevo hilo bajo el sol, pero hoy en nuestros discursos, en nuestras agendas, en nuestras temáticas universitarias, es cada vez más presente este discurso de que las injusticias sociales no tienen que mantenerse así y entonces podemos aprovechar este tipo de escenarios. Por ejemplo, hoy también hay más hombres que están tratando de gestionar políticas públicas para que haya un espacio entre el espacio laboral y el espacio al interior del hogar. Y esto también es producto de la lucha feminista. O sea, creo yo que estamos siendo muy beneficiados por esta situación. Nos permite demostrar nuestros afectos, nos permite demostrar nuestras dolencias, nos permite también vincularnos y ser abiertos en torno al cuidado de nuestra salud. La salud de los hombres, nuestro autocuidado, ha sido un espectro que hemos en esta masculinidad hegemónica y todopoderosa abandonado. Y entonces el hecho de poder reinventarnos a tener más y mejores contextos plenos, creo que es producto de la lucha feminista. Sí, así es. El feminismo realmente nos ha ayudado bastante a nosotros como hombres, pero es aquí cuando, bueno, muchos se sienten como perdidos porque dicen, bueno, ok, gracias al feminismo, pues sí he podido ver todo lo que decía, me he puesto, bueno, me veo más vulnerable, puedo cuidar más de mi salud, puedo estar más con mis hijos, que en realidad es como la minoría, pero aquí muchos hombres entran como en esta zona gris de, ok, bueno, entonces si esto me ha ayudado y quiero seguir ayudando, entonces yo puedo ser un hombre feminista. Y es aquí a donde entra como una discordancia. No sé, ¿ustedes qué opinan? Hay una pelea constante y yo me he enfrentado mucho a ese tipo de comentarios en los videos que hago en redes sociales, porque yo lo he dicho más de una vez. Yo no creo que el lugar de los hombres esté dentro del feminismo, porque la lucha feminista es de mujeres para mujeres, es la lucha por la liberación de la mujer. Y nosotros como hombres, por supuesto que podemos apoyar a la lucha por la equidad de género, a la lucha por la igualdad de la mujer, pero no es como que nosotros vayamos a estar ahí al frente queriendo agarrar protagonismo en un movimiento que se hizo para las mujeres. Yo creo que nosotros los hombres lo que tenemos que hacer es trabajar en nosotros, en lo que nosotros hacemos que promueve la desigualdad. Una frase que he escuchado mucho de hombres que están a favor del movimiento feminista es que para que el patriarcado se caiga, nosotros como hombres tenemos que dejar de sostenerlo. Entonces es ahí en donde radica la diferencia. Claro que podemos apoyar al movimiento, por supuesto que podemos apoyar a la lucha, pero ¿para qué querer agarrar protagonismo o posicionarnos en una lucha política que no nos corresponde? Es polémica siempre esta frase o esta reflexión sobre si los hombres podemos o no ser feministas. Y también, bueno, esto nos ayudaría o entenderíamos también a partir de qué perspectiva vemos el feminismo. Cuando tradicionalmente, pues dejemos que ellas, digamos, que hagan su lucha por lo que ellas requieren, nosotros centrémosla en la nuestra, o sea, nosotros hablemos desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión, desde esta situación de privilegio, o sea, atendamos nuestras situaciones. Creo que más allá de ser feministas, que es como, podría ser como el eje rector de múltiples discusiones, pudiéramos hablar acerca de
traidores al patriarcado, ¿no? O sea, como esa referencia, o aliados en el sentido, por ejemplo, de Naciones Unidas, de He for She, o sea, de esta serie de colectivos, unidades, hombres que están reconociendo su situación de privilegio y construyendo relaciones más equitativas entre hombres y mujeres y entre distintos sectores. Creo que más allá de feministas, creo que la discusión podría irse en esa serie de temáticas. Finalmente, o sea, pongámosle el mote que queramos ponerle, lo que estamos buscando es que haya una reducción de las desigualdades y un cese a la violencia de género. Entonces, pues bueno, el chiste es que trabajemos de manera inmediata y que pisemos el acelerador, porque si bien estas cuestiones estamos hoy pudiendo dialogar, platicar, necesitamos que más aliados, que más hombres, que más jóvenes, que más estudiantes se sumen a esta serie de reconstrucciones, talleres, pláticas, conversaciones. Necesitamos amplificar esta voz porque hoy por hoy sigue siendo latente las violencias de hombres, no todos, lo sabemos, ¿no? Pero siguen siendo latentes y por lo tanto es urgente, es emergente que entendamos que hay que darle presión a esta serie de transformaciones. Fíjate, Adrián, fíjense todos aquí presentes, es súper interesante. Yo he tenido un proceso también interesante para mí de renarrarme quién soy, qué quiero, hacia dónde voy, con quiénes me vinculo, de qué me desvinculo, ¿verdad? Cómo me desidentifico de la categoría hombre, ¿no? Porque a mí no me sirve más enunciarme, por ejemplo, como un hombre en los términos en los que fui socializado, los que entienden los demás. Por ejemplo, todo eso ha sido un proceso y me gusta mucho también haberlo experimentado. Y todo eso me ha llevado a transitar por varios caminos, a que mi pensamiento también vaya fortaleciéndose o al menos teniendo una experiencia más nutridas con la teoría, ¿no? Desde ahí es de donde voy a hablar. Hablaba la semana pasada con mi amiga Sara Sandoval y ambos estábamos de acuerdo con que hombre y feminismo es un falso dilema, que la discusión tendría que ir más o dejar de ser quién puede ser o quién no puede ser un feminista o una feminista, sino que hablar más de, incluso ni siquiera aliados, sino como dice también César, se necesita hombres que traicionen al sistema patriarcal. Y aquí, esto es, digamos que lo más difícil, porque cuando hablamos, o lo que yo he visto a través de mis clases en antropología del cuerpo y otras materias donde está el tema de las masculinidades, es que consuetudinariamente, cuando hablamos de ser hombre o masculinidades, estamos hablando de algo encarnado para todos los hombres, ¿no? O al menos los hombres heterosexuales cisgénero, ¿no? Entonces, parece que estás hablando, cuando a veces mencionas al patriarcado o al sistema, parece que estás hablando de cada uno de ellos. Esto te revela que no hay una, hay una, ¿cómo lo explico? Imposibilidad de escindirse. Si un hombre no puede escindirse de esa categoría tan dañina que es hombre, entonces tenemos un problema, ¿no? Yo diría que sería el gran inicio. ¿Cómo me escindo de lo que se ha construido culturalmente como hombre? ¿Me puedo nombrar en otros términos? ¿Cuáles términos? ¿Qué podríamos elegir como mejores términos para ser socializados o socializar a nuestros vástagos o tener unas relaciones con otras personas? En ese sentido es que creo que sería muchísimo más, digamos, prolífico hablar de unos traidores del patriarcado. Sin embargo, también reconozco que hay pensamiento, por ejemplo, de feministas que a mí me han, digamos, alimentado durante todo este tiempo, como Rita Segato, que ella dice no guetizar el género, ¿no? No separar el género. Si el feminismo tiene
o quisiera ejercer un cambio, ¿verdad? Tendría que incluir a todas las identidades. Por ejemplo, qué interesante. Judith Butler también lo ha dicho, ¿no? El feminismo tiene que abrirse a otras identidades, descentrarse, ¿no? Chimamanda también, todos deberíamos de ser feministas, etcétera. O sea, yo creo que también esta es una idea que se ha compartido y que en donde los hombres podrían estar participando. Esto me lleva también a pensar, y con esto cierro mi comentario, ¿por qué hablar desde lo ontológico, ¿no? ¿Eres feminista o no eres feminista? Yo creo que ahí no está el problema, sino en qué prácticas tienes tú, ¿no? En la vida. O sea, yo creo que esto también abriría a pensarnos desde otro lugar. Y creo que podríamos hablar que hay hombres que tienen prácticas feministas, ¿no? Prácticas relacionales con otros hombres, con las mujeres, con el entorno, con otros seres, con actores que construyen y que tejen el día a día de nuestras vidas, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Es muy interesante porque, o sea, nosotros como hombre realmente bueno, yo en lo personal siento que nos debemos como que redefinir, autocriticar y que ese no es el trabajo de las mujeres, que muchas de hecho lo han hecho, ¿no? Por esta cosa de ayudar y ayudarnos a transformarnos, pero realmente la autocrítica siempre debe que nacer de nosotros y nosotros debemos como que seguir en ese proceso, como individuos y cuando no podemos individualizarnos del patriarcado, que muchos no lo hacen por ese sentido de protección es muy, pues sí, muy triste y hay que realmente reafirmar esas cosas. Siguiendo con las preguntas, hay una que es muy interesante que es, ¿por qué cuando un hombre quiere criticar el movimiento o la manera de comportarse de las mujeres, le dice que no puede opinar sobre ello por ser hombre y por ende no puede saber cómo se siente ser mujer? Sin embargo, cuando el feminismo quiere opinar sobre los hombres o la masculinidad, puede hacerlo de una manera tan libre. César, si quieres responder esa pregunta. Wow, qué interesante debate, porque me pasó en 2 ocasiones, también a todo presencial. He estado trabajando en temas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Y entonces hemos estado impulsando campañas de prevención de embarazo en adolescentes y la corresponsabilidad masculina. Y fui testigo, partícipe de 2 marchas, una en la Ciudad de México, otra en Querétaro, ¿no? La primera a favor de la interrupción legal del embarazo, ¿no? O sea, remembrando el aniversario en la Ciudad de México, ¿no? Y la pasada marcha del 8M aquí en la Ciudad de Querétaro. En ambos escenarios me tocó una característica muy importante. Yo estaba como espectador, o sea, estaba pues no estaba yo marchando, pues estaba en la banqueta siendo testigo, ¿no? De lo que estaba sucediendo en nuestras calles. Y en ambos casos me llegaron a hacer comentarios de que yo no podía estar en esos espacios, ¿no? Públicos porque simplemente tenía pene, ¿no? O sea, como que era una discusión que no me correspondía, que era un espacio que yo... Y he tratado de estar construyendo a partir de esta perspectiva de como que sí me tocaría o hasta dónde sí me tocaría la colaboración, contribución, participación en este debate. Y creo que aún me falta mucho por llegar a ese espacio y creo que esta serie de conversaciones me puede ayudar más a identificarlo. Creo que volveríamos a caer en el juego de que entonces, como tú tienes acceso a esto, yo no te doy acceso a la libertad, como tú no tienes este espacio, yo sigo oprimiendo, y estaríamos creo que desviando la conversación una vez más acerca de quiénes sí pueden conversar o quiénes no. Por fortuna me ha tocado la experiencia que cuando hablamos de masculinidades, cada vez hay más hombres discutiendo esta temática, ¿no? Y donde hay espacios para conversar entre nosotros y sin ningún problema, ¿no? Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la interrupción legal del embarazo, los hombres tenemos una perspectiva completamente diferente al que esté viviendo una mujer, porque finalmente ella es la que está gestando un bebé en su vientre. Entonces nosotros no podríamos, ahí sí me siento yo como incapaz de poder señalar, evidenciar lo que ellas deberían de hacer. Desde esa perspectiva me gusta entender que su cuerpo es su territorio. Me gusta entender que ellas son libres y que deberíamos de generar un piso parejo
para la elección que mejor consideren pertinente con base a sus expectativas, creaciones, y donde, insisto, creo que la conversación de la masculinidad hegemónica es evidenciar los privilegios, porque nos hemos hecho muy conformistas con ello, y buscar su reducción. Creo que eso es lo que nos toca realmente a nosotros como hombres, en esto que dice Nibardo, que me encantó, prácticas feministas a lo mejor en pequeños y distintos escenarios en nuestro día a día. Eso lo pensaría. Se me hace muy interesante lo que dices porque me ha tocado también escuchar mucho este tipo de comentarios, diciendo, por ejemplo, que las mujeres no pueden opinar del machismo porque ellas no son machos. Y se me hace que es una lógica muy, muy estúpida, pero también pienso en esta situación que hablan de que se están abriendo espacios en los que los hombres podemos conversar entre hombres de situaciones de hombres. Y sí creo que, por ejemplo, los hombres vivimos ciertas desventajas por el sistema patriarcal. Las comentábamos hace rato. Esas desventajas sí podríamos platicarlas entre nosotros y es importante que entre nosotros como hombres platiquemos eso. ¿En qué momento se involucra una mujer feminista? En el momento en el que nuestra identidad como hombres promueve la violencia contra ellas. ¿Por qué? Porque nosotros, por estar como varones, hay gente que dice que a veces el privilegio te nubla la vista ante la empatía. Y por eso nosotros estamos tan sumergidos en nuestro propio privilegio que no vemos esas actitudes nuestras que pueden promover la violencia. Entonces, para eso necesitamos también de la opinión de las mujeres. Ahora, hombres opinando sobre el feminismo, me voy a lo mismo que estaba diciendo César. No puedo imaginarme yo mismo en la situación de un embarazo no deseado, por ejemplo, en el que mi cuerpo, mi salud, mi integridad como persona se ven afectadas entre el decir sí a este embarazo o no a este embarazo, porque realmente es una realidad de la que estoy casi completamente separado. Yo creo que este tipo de discusiones sí le corresponden a las mujeres y no tendríamos nosotros como varones por qué estarnos metiendo ahí. Y hay conversaciones en las que sí podemos encontrar un punto medio en el que nos encontramos en situaciones que nos afectan a los dos y que nos afectan a todas las personas, y en esas sí tendría que haber un diálogo entre todos y no nada más como que separarnos entre tú no porque eres hombre y tú no porque eres mujer. Así es. Nirvardo, ¿quieres? Y si me permitieran, quiero pues con ustedes hacer un ejercicio hermenéutico. Y para eso les voy a compartir hace un ratito, a ver, tantito aguanten mi pantalla. Esta es la pregunta que nos acaba de hacer Adrián. Véanla, ¿la están viendo? Uh-huh. Dice aquí, ¿por qué cuando un hombre quiere criticar el movimiento o a la manera de comportarse de las mujeres, le dicen que no puede opinar sobre ello por ser hombre y por ende no puede saber cómo se siente ser mujer? Sin embargo, cuando el feminismo quiere opinar sobre los hombres o la masculinidad, puede hacerlo de una manera tan libre. Yo creo que aquí el lenguaje, desde que Luce Irigaray nos lo planteó como el gran bastión, digamos, feminista para crear mundo, y después Monique Wittig nos lo dijo, ¿verdad? Tenemos que encontrar en el lenguaje esa forma otra de mencionar, porque el lenguaje es un espacio que ha excluido a las mujeres desde siempre. Entonces su propuesta es, ¿cómo hacemos con el lenguaje? ¿Cómo inventamos un nuevo lenguaje que sí diga a todas las personas las identidades y las experiencias también de todas las mujeres? Esta pregunta, fíjense qué dice aquí, un hombre, cuando un hombre critica el movimiento, pues presupone que el hombre siempre ha criticado todo, el hombre puede criticarlo todo. Se presupone que los hombres tienen esa característica casi inherente, incluso biológica, esencial de su alma y de su espíritu, ¿no? Y abajo, sin embargo, cuando el feminismo, ¿cuál feminismo? Hay un chorro de feminismos. Aquí no dice una mujer. Entonces, aquí también hay un ejercicio importante de invisibilización. Aquí hablamos ya de todas las mujeres y cuando hablamos del hombre, hay una imposibilidad también de lo colectivo y hablamos del hombre como, haz de cuenta que está Platón hablando del sujeto, ¿no? Ese sujeto molar
que pues obviamente es hombre, burgués, blanco, caucásico, ¿verdad? Y que invisibiliza otro tipo de identidades. Cuando hablamos del hombre que quiere criticar, el hombre critica porque digamos, su privilegio, lo puede hacer. Y cuando hablamos del feminismo, utilizamos el verbo opinar. ¿Se dan cuenta de la disparidad? Después dice, los hombres o la masculinidad puede hacerlo de una manera tan libre. Fíjate, vinculamos la categoría de hombre con la libertad. Ahí está en esa misma pregunta, ¿no? Ahora, qué me arroja esta pregunta que me parece un poco perversa también? ¿Por qué el hombre tendría que criticarlo todo? ¿Por qué tendría que cuestionarlo todo? ¿Por qué no? ¿Por qué las luchas que él no hace no son legítimas? ¿Por qué tendría que estar presente en todas las luchas? ¿Qué le imposibilita a los hombres reconocer que hay otras personas que tienen voz y que exigen cosas porque digamos que hay asimetrías históricas y entonces él no tiene chance, no tiene tiempo, no quiere, no se le permite, no puede indagar sobre sí mismo para permitir que otras personas se manifiesten y decir que sus luchas son legítimas. O sea, a mí me parece muy perverso. No sé si me estoy explicando de alguna forma. Si las mujeres critican algo de los hombres y cuando el hombre critica, fíjense, incluso la equiparación es súper perversa. Porque cuando una mujer puede criticar algo de los hombres, cuando tiene chance, cuando está con otras mujeres, cuando se siente libre, cuando está en un lugar seguro, ¿no? Porque de otra forma su vida corre peligro. O sea, me parece estupendo que una mujer pueda criticarlo, que critique todo en el mundo, porque así que nosotros creceríamos muchísimo, todes y todas y todos, ¿no? Aquí el punto es que los hombres siempre están o tienen el privilegio de la crítica entre 5 millones más de privilegios. Entonces, también desarmemos las preguntas, cómo enunciamos, qué hacemos, porque desde allí nosotros podríamos también hacer mejores ejercicios sí, de nuestro pensamiento crítico, creo yo. Sí, es toda una deconstrucción total de hasta cómo hacemos las preguntas, cómo realmente el lenguaje se vuelve parte ya de todo este sistema patriarcal muy, muy cañón y que no solamente oprime tanto a las mujeres, sino también a nosotros. Y de cómo ellas realmente no pueden criticar siquiera. ¿Por qué? Porque los hombres no se lo permiten, porque esta sociedad no, no las deja. Así. Sí, también rápidamente para decirte otra cosa que se me acaba de ocurrir y que no dije antes, ¿qué criticaría el hombre, así molar, el hombre, ¿no? Como cuando hablamos de la humanidad, como dice la pregunta, para seguir con esa metáfora del hombre? Cuando el hombre critica el feminismo, ¿qué critica del feminismo? El feminismo es enorme, grandísimo. Como dice César, critica una práctica, critica uno de los derechos que está luchando como, ¿no? La reproducción o, ¿sabes? ¿Qué critica de eso? O sea, también pensemos en cuando un hombre habla del feminismo, de las prácticas feministas o de lo que observa que ocurre hoy en el siglo XXI, ¿no? A través de, pues, la organización de las mujeres, ¿de qué habla? ¿Qué apunta? ¿Qué señala ese sujeto? ¿No? Entonces, desde allí podríamos ir desmontando y sacando, digamos, mejores ideas para eso, desmontar. Sí, para desmontar. Más, ¿quiere decir algo? Si quieres, podemos pasar a la siguiente pregunta, que realmente es también parte como de lo que critica el hombre, si se puede decir, no del feminismo, porque yo veo como el feminismo como una base, no como algo en específico que se deba que criticar, pero por ejemplo aquí dice como
lo que muchos hombres nos mandaron en el chat, como de, ¿ustedes creen que la regla que se usa para medir la violencia que sufre una mujer por parte de un hombre es la misma que se usa para juzgar en el caso inverso? Es que creo que aquí lo que quieren dar a entender es que lo que se juzga o lo que quieren juzgar es la acción como tal, o sea, el ejercicio de la violencia. Pero la forma en la que nosotros, o en la forma en la que el feminismo, la teoría feminista está queriendo juzgar la violencia del hombre hacia la mujer o de la misma mujer hacia el hombre, no es la violencia como tal, sino que la motiva. Ahí es en donde radica la diferencia. Entonces, no podemos medirla exactamente de la misma forma porque la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer usualmente es por un ejercicio de poder. Y la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre se ha visto en muchos casos que es un ejercicio de defensa. Por supuesto que hay mujeres que violentan a hombres en ejercicios de poder, pero si vemos cuántos casos son casos aislados y son casos mínimos. No estamos diciendo que no pase o que no sea importante o que esté bien que las mujeres hagan eso. Solo estamos diciendo que hay todo un sistema que respalda la violencia del hombre en contra de la mujer. Entonces, no vamos a medirlos exactamente con la misma regla porque a pesar de que la violencia, todos sabemos que la violencia es violencia, pero ¿qué es lo que motiva la violencia? Eso es lo que hace la grande diferencia entre la violencia contra los hombres y la violencia contra las mujeres. Supongo que cuando se refieren a regla es a la, me imagino como al violentómetro, ¿no? Quizás a lo mejor como esta serie de mecanismos, ¿no? Es que también, y retomando la práctica de Nibardo, poner atención en la pregunta, o sea, la regla en cómo se mide la violencia hacia las mujeres y puede ser de igual manera. Yo considero que puede haber similitudes, pero sin embargo, hoy por hoy los datos estadísticos, las cifras, las situaciones de violencia de género son evidentes de que está una serie de hombres violentando a otros sectores, principalmente a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. O sea, esa es como la gran diferencia de este tipo de violencias. Creo que no podría aplicar de muchas maneras porque no podría aplicar de manera inversa, ¿no? Porque sería como caer en estas trampas también de nuestro lenguaje, ¿no? Acerca de esta idea también que se tiene como si el racismo pudiera haber racismo inverso, ¿no? Creo que podría ser otra trampa ahí de esta interpretación del no querer ceder ningún espacio, no querer abrir la discusión a otras formas de relaciones entre hombres y mujeres, porque tradicionalmente o la estructura social sigue reconociendo y evidenciando una serie de privilegios hacia los hombres. Y estos privilegios cuando llegan a las instituciones, también se vuelven violencia pública, violencia institucional. Entonces, creo que no están las condiciones en el entorno social, en el entorno global, para poder entender que las violencias pudieran ser de manera inversa hacia nosotros, ¿no? Hoy en nuestra sociedad cotidiana no tenemos hombres siendo asesinados, violentados por el hecho de ser hombres. No tenemos la necesidad, por ejemplo, o casos donde haya hombres denunciando que se hayan filtrado imágenes suyas en internet sin su consentimiento, ¿no? No tenemos un número alto de denuncias de hombres por ser acosados sexualmente por una mujer. No digo que no haya casos, pero no en la misma proporción que se está evidenciando. Como hombres podemos salir de nuestro colegio, de nuestra escuela, sin sentir el miedo o la ansiedad a recibir un insulto, a recibir mensajes lascivos, ¿no? O sea, creo que no podríamos entender que esto es de manera recíproca hacia nosotros. Creo que es de nueva cuenta una trampa, ¿no? Que donde podríamos decir que todos estamos viviendo condiciones iguales, cuando en realidad hay estructuras que no nos permiten de hablar de una correcta paridad. Así es. ¿Algún ponente quiere decir algo? Con esta pregunta vamos a cerrar el ¿Diálogo? diálogo de masculinidades. Si me dejan rápido, yo te digo una cosa. ¿Por qué dejarnos otra vez guiar y dejarnos caer en esta lógica patriarcal de medirlo todo
de forma organizativa, distributiva, de quién es más, quién es menos, contemos esos cuerpos muertos, quién muere más, quién... A mí me parece, esas lógicas son las que tenemos que desbaratar, porque justificar que siempre sí y cuando mueran más mujeres que hombres es que entonces ya nos tendremos que preocupar. Pues es una lógica completamente patriarcal de números. Podemos pensar de otra forma, ¿no? O sea, no necesitamos muertes por aquí, por allá y que las mujeres demuestren que mueren de tal o cual forma. No. Aquí hay una negación de un reconocimiento. No hay una digamos, voluntad política de reconocer que hay otras subjetividades, ¿verdad?, violentadas. También hay una imposibilidad de reconocer la muerte como un privilegio masculino. Y no la muerte solamente del sujeto femenino, de las mujeres, de todas las demás identidades, de también no solamente las personas o los humanos, los seres vivos. Entonces, la muerte sí que es un privilegio masculino. Entonces, reconocerlo a eso me refiero cuando digo, ¿por qué en lugar de ser aliados, por qué no traicionas el mismo patriarcado? O sea, ¿por qué no pensar fuera de esa lógica? Ahí está el punto, creo. Entonces, si no puedes, en realidad, ¿estás buscando ser hombre? ¿Se puede ser hombre? ¿O tendríamos que buscar hacer otras cosas? Sí, es totalmente. Vemos que realmente quitarnos muchísimas cargas de encima, sobre todo nosotros, porque pues sí hemos estado cargando muchísimo todo esto y que aunque los privilegios en realidad son derechos, porque nuestros privilegios como el hecho de que nosotros salgamos a la calle y las mujeres no puedan, no es que sea un privilegio, es que cuando las mujeres no pueden salir se convierte en un privilegio y es como todo esto. Tengo una frase con la que quisiera cerrar y habla mucho como de los privilegios, de todo esto y el cómo o sea, nosotros como no podemos ver a los otros como individuos, porque es como no sé quién habrá descubierto el agua, pero dudo que haya sido un pez. Y es Patricia Levy con esta frase apunta como que estamos tan sumergidos en estos privilegios que ni siquiera podemos ver más allá, no podemos ver al otro como la persona que es y la persona diferente, porque es lo que estábamos diciendo, de que no hay que ser todos iguales, porque estamos luchando por ser diferentes. Así que muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, Nirvardo, César y Gabriel. En serio, les agradecemos mucho por cada una de sus respuestas. Gracias a esta plática hemos aprendido muchísimo más sobre las masculinidades, sobre lo que significa ser hombre en el mundo actual. Y en serio, muchísimas gracias. Diálogo sin censura. Masculinidades.